Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Voy a seguir un poco el mismo esquema que ha seguido María para intentar digerir todos estos datos, la mayor parte procedentes de muy reciente publicación, sobre todo en el Congreso americano. Y voy a discutir específicamente los pacientes que han recibido un tratamiento previo. Y como ha hecho María, dividiremos los pacientes en los tratamientos en tratamientos basados en interferón o libres de interferón. En cuanto a los tratamientos basados con interferón, discutiremos inicialmente los tratamientos con peg-ribavirina y simeprevir para luego utilizar peg-ribavirina y sofosbuvir. Los estudios que utilizan triple terapia con simeprevir en pacientes que han recibido un tratamiento previo, fundamentalmente tratamiento con interferón pegilado y ribavirina, se resumen en esta y en las siguientes, diapositivas. Como ven, en este estudio se incluyeron pacientes recaedores previos que fueron tratados con un esquema, como viene en la diapositiva, de tratamiento con simeprevir durante 12 semanas, con tratamiento con interferón pegilado y ribavirina hasta 24 o 48 semanas. Como ven, el global de la respuesta fue que cuando se agrupan todos los pacientes, el 79% de los pacientes presentaron una respuesta viral sostenida que fue cifra significativamente superior al tratamiento con interferón placebo y con interferón pegilado y con ribavirina, obteniéndose una respuesta viral rápida en el 77% de los pacientes, de los cuales respondieron cerca del 90%. Cuando se analiza estos datos, separando en estos relapsers genotipo 1A y 1B, como ha comentado María, el genotipo 1A, especialmente aquellos que tienen la mutación Q80K, mostraron, como se muestra en la diapositiva, una respuesta viral sostenida significativamente inferior a los pacientes con genotipo 1A sin esta mutación o bien con genotipo 1B. También, intentando explorar el otro grupo de pacientes no respondedores, pacientes con fundamentalmente respondedores parciales y pacientes con respuesta nula, se realizó este estudio, el estudio ASPIRE, en el cual, como ven, dentro de los 4 brazos que había, con diferentes dosis y duración del tratamiento con simeprevir y con pegilado, interferón y ribavirina, pero todos durante 48 semanas, como ven, el resumen es que en los respondedores parciales se produjo una respuesta aproximada del 65% y en los respondedores nulos cercana al 50%. De este grupo de pacientes, insisto, bastante seleccionados, con un grupo pequeño de pacientes cirróticos y pacientes avanzados. La tolerancia de estos regímenes fue en general dependiente de la tolerancia a interferón y con ribavirina. La mayor parte de los efectos adversos fueron leves y que menos del 3% de los pacientes suspendieron el simeprevir o el placebo en ambos grupos. Y como pueden ver, únicamente se observaron específicamente unas elevaciones de la bilirrubina en los pacientes que recibían simeprevir, que se atribuye a una inhibición reversible de los transportadores hepáticos y que es clínicamente poco relevante y que se normaliza al suspender el simeprevir. También se vio una incidencia más importante de efectos cutáneos, también muy poco relevantes desde el punto de vista clínico, y fundamentalmente tanto de exantema y fundamentalmente fotosensibilidad, de tal manera que se recomiendan, eran reacciones de fotosensibilidad leve, y lo que se ha recomendado en la ficha técnica es utilizar protectores solares durante el tratamiento con simeprevir. El segundo tratamiento de triple terapia asociado a interferón pegilado y ribavirina es el que utiliza sofosbuvir, que a diferencia de lo que María ha mostrado en los pacientes naïf, no existe ningún estudio clínico de registro de este grupo de pacientes que no son naïf tratados. La mayor experiencia procede, por lo tanto, en este caso, de estudios clínicos de práctica real que han sido presentados recientemente. Y en este caso les traigo el mismo estudio que les ha presentado María, el estudio TRIO, que comprende un grupo importante de hospitales americanos y que, como ven, en intención de tratamiento en pacientes que no habían respondido previamente a interferón pegilado y ribavirina, las cifras en intención por tratar o por protocolo varían entre el 70 y el 80% de respuesta viral sostenida con 12 semanas de tratamiento, como ha comentado María en la anterior presentación. Si específicamente miramos dentro de este grupo de pacientes los pacientes que no han respondido a IPs, a telaprevir o a boceprevir, como ven, las cifras son discretamente inferiores, 73% y 67% en el grupo de fallo,
que comparado con los pacientes que habían, con la muestra global de pacientes no respondedores. Tenemos también alguna información del estudio Target, en el cual, como ven, también se trató con interferón PGL y ribavirina y sofosbuvir a un grupo de pacientes que no habían respondido a telaprevir o boceprevir. En este caso, había un 30% de pacientes cirróticos y hasta un 27% de pacientes que habían fallado a tratamiento, y como ven, las tasas de respuesta viral sostenida fueron, en este caso, a las 4 semanas del 85%. O sea que parece que existen datos en práctica clínica real, tanto el estudio TRIO como el estudio Target, que señalan que estos pacientes tienen una tasa de respuesta viral sostenida probablemente entre el 70 y el 85% si nos fiamos exactamente de las cifras que les he presentado. Pasando a los tratamientos sin interferón, que en estos pacientes que ya han experimentado interferón tienen todavía mucha más importancia que en el paciente naïf, les haré la misma disquisición que ha hecho María en cuanto al orden de presentación de las diferentes combinaciones que pueden existir. La primera de ellas, y voy a pasar muy rápido, es la de sofosbuvir y ribavirina, que ya se ha encargado María de poner en sus conclusiones, que es una combinación subóptima, porque la tasa de respuesta viral sostenida que consigue, realmente, como ven en este estudio, ronda el 50% en ambos genotipos, por tanto está muy lejos de lo que debe ser la opción terapéutica razonable para pacientes que no han respondido a terapia con interferón y con ribavirina. La segunda combinación es sofosbuvir y daclatasvir, y como pueden ver en esta diapositiva, disponemos también de un estudio en el que se comparó la utilización de sofosbuvir y daclatasvir con sofosbuvir, daclatasvir y ribavirina en un número muy limitado de pacientes, 20 pacientes, como ven, en cada grupo. Todos ellos eran pacientes pretratados con telaprevir o con boceprevir, y eran, por supuesto, pacientes con genotipo 1. Y como ven en la parte inferior de la diapositiva, solo un grupo del 14% en un brazo y el 30% en otro presentaban datos de fibrosis F4. En esta diapositiva, y fijándonos en la columna que está situada en el extremo de la diapositiva, el grupo de pacientes que recibió sofosbuvir y daclatasvir, o bien sofosbuvir, daclatasvir y ribavirina, tuvo tasas de respuesta viral sostenida por encima del 95%. Concretamente, incluso en el brazo sin ribavirina, en este caso, en este pequeño grupo de pacientes, insisto, 20 pacientes por cada brazo, fue del 100%. ¿Qué datos tenemos de sofosbuvir y de simeprevir? Pues probablemente tenemos datos, de nuevo, no de ningún ensayo clínico aleatorizado y de primer nivel, sino datos, primero, de un estudio realizado, que fue el estudio Cosmos, que fue un estudio aleatorizado en 4 brazos, con 2 cortes, una corte con pacientes con respuesta nula y previa y fibrosis F0 y F2, y una segunda corte que contenía pacientes naïf o con respuesta nula y con fibrosis avanzada. Y como ha comentado María previamente, intentaba responder a las cuestiones de si era mejor 12 o 24 semanas con o sin ribavirina. Y la conclusión, tanto de la primera corte como de la segunda corte, es que la utilización de 12 semanas sin ribavirina fue suficiente tanto en la corte 1, como ven aquí en la diapositiva, con tasas de respuesta viral sostenidas por encima del 90%, como en la corte F3 y F4, que les presento en esta misma diapositiva, como ven que los brazos de 12 semanas sin ribavirina tuvo una tasa exactamente igual que la tasa de curación que tuvo los pacientes con sofosbuvir, ribavirina y simeprevir durante 12 semanas. Tenemos además información muy recientemente publicada también del estudio Target, que es el estudio en práctica real, y como ven también en la parte de la diapositiva que está marcada, de nuevo confirma aproximadamente, entiendo que en un estudio en práctica real realizado multicéntricamente, realmente el número de pacientes por intención de tratamiento puede verse modificado discretamente. Como ven, en tasas con o sin ribavirina, tasas de respuesta viral sostenida del 85% en la población global, que llegó a ser hasta más del 95% en pacientes con genotipo 1B. Como ven, en esta diapositiva, los pacientes genotipo 1B que no fueron cirróticos alcanzaron tasas, tanto con o sin ribavirina, de más del 90%, viéndose, como en todos los estudios, discretamente afectada y reducida la tasa de respuesta viral sostenida en pacientes que tienen fibrosis avanzada o cirrosis. Dentro de este mismo estudio Target hubo un grupo de pacientes que también se trató, que eran fallos AIPs previamente, y como ven es un grupo muy pequeño de pacientes, probablemente se han evaluado solo 54 pacientes.
como ven, la respuesta viral sostenida en la semana 4 en este grupo de pacientes con la combinación de sofosbuvir y simvastatin durante 12 semanas fue del 81%. O sea que también es una tasa muy buena, teniendo en cuenta el perfil del paciente del que estamos hablando, en este caso fallo a inhibidor de la proteasa. Además, aunque probablemente con la respuesta viral sostenida 4 no es el momento de hacerlo, se identificaron unos factores basales que claramente colocan o señalan a ese grupo que tiene una tasa de respuesta viral sostenida claramente inferior, que son aquellos pacientes que tienen una albúmina basal baja, que tienen genotipo 1A, que se han descompensado o que son fallos IP. Este grupo de pacientes probablemente sea los pacientes en los cuales habrá que evaluar si prolongar el tratamiento o añadir la dosis de ribavirina sea suficiente para igualarlos al resto de pacientes en las tasas cercanas al 90%. La siguiente combinación de la que voy a hablar es la sofosbuvir y levetiracetam, que como ha contado María, hace prácticamente 3 días que ha recibido la autorización de comercialización en la Unión Europea. Y es probablemente en esta segunda generación de fármacos, tanto en sofosbuvir y levetiracetam como la próxima que les voy a comentar de AbbVie, donde existe una evidencia más sólida, más basada en estudios de nivel de calidad en cuanto a la respuesta viral sostenida. Este es el estudio ION-2, que específicamente se centra en pacientes que no han respondido a terapia, a tratamientos previos. Fíjense que son pacientes con un 60% de pacientes incluidos con fallos AIPs, un 20% de cirróticos y, como fue un estudio hecho en Estados Unidos, un 80% de pacientes 1A. Así que, en principio, una población, desde luego, aparentemente no fácil de tratar. Como pueden ver en esta diapositiva, las cifras, cuando se comparó 12 y 24 semanas con y sin ribavirina, que esta es la pregunta que se plantea este estudio, como ven, la dosis de 12 semanas sin ribavirina obtuvo exactamente la misma tasa de curación o muy parecida al resto de los brazos, no obteniéndose diferencias estadísticamente significativas, recomendando que, por lo tanto, en pacientes con no respondedores previamente, en este grupo de pacientes, la utilización de 12 semanas de tratamiento es suficiente para conseguir tasas aceptables. Además, específicamente cuando se miraron ese 60% de pacientes que tenían fallos a inhibidores de la proteasa, como ven, de nuevo se demostró que aún en este grupo, la utilización de 12 semanas sin ribavirina, en este grupo de pacientes, como ven, pues consiguió unas tasas de respuesta viral sostenida que no fueron estadísticamente diferentes entre los grupos. Sí que, como siempre, y de nuevo insisto en este mismo concepto, los pacientes con cirrosis son los pacientes en los cuales se ven afectadas discretamente las tasas de respuesta viral sostenida. Es, por lo tanto, el grupo de pacientes en el cual probablemente haya que ser más conservador y probablemente recomendar una utilización de unas dosis de ribavirina o bien de la prolongación hacia 24 semanas. Los efectos adversos de esta combinación fueron realmente menores. La mayor parte hubo muy pocos pacientes que discontinuaron el tratamiento y son efectos secundarios, la mayor parte de ellos relacionados con la propia enfermedad y no con el tratamiento. De hecho, intentando profundizar un poco en el conocimiento de los pacientes con cirrosis, se ha presentado en este Congreso americano un estudio que presentó el doctor Burlier sobre un análisis integrado de más de 500 pacientes cirróticos tratados con sofosbuvir, levetiracetam con y sin ribavirina, intentando agruparlos, como les decía, entre 12 y 24 semanas con y sin ribavirina, y fueron 513 pacientes. Por lo tanto, es una especie de análisis global de todos los pacientes cirróticos incluidos con esta medicación, y como ven, cuando se analizan globalmente, de nuevo las tasas de 12 semanas son muy similares a las de 24 semanas. Quedó confirmado que aun en estos pacientes con cirrosis, probablemente la duración del tratamiento tiene que ser durante 12 semanas. Específicamente presentó el doctor Burlier un estudio francés que intentó, de alguna manera aleatorizado, intentó responder a la pregunta si era mejor poner 12 semanas con ribavirina, levetiracetam, sofosbuvir y ribavirina, o 24 semanas sin ribavirina, en un grupo de pacientes probablemente de los peores que podemos encontrar, cirróticos con fallo IP que procedían de la cohorte QPIC. Como ven en esta diapositiva, la utilización de ribavirina y 12 semanas de tratamiento fue exactamente, o fue similar la tasa de respuesta viral sostenida a solo prolongar con la levetiracetam 24 semanas, asumiendo que lógicamente es mucho más coste efectivo tratar a pacientes 12 semanas con ribavirina, aunque con el problema de los efectos secundarios de la ribavirina, que prolongar a 24 semanas. Y además, en este grupo de pacientes, que eran ya pacientes tan avanzados, les recuerdo, pacientes incluidos en el QPIC y no respondedores a telaprevir o boceprevir, como pueden ver, existió una mejoría en los parámetros que medimos para la función hepática, como la albúmina, la LT, la bilirrubina
o el INR. En todos ellos se acompañó de una mejoría, la mayor parte de los pacientes mejoraron los parámetros de función hepática durante el tratamiento. Además, de nuevo, en esta población, insisto, especialmente sensible a los efectos secundarios, se demostró que la tasa de efectos secundarios fue muy pequeña, excepto, obviamente, los pacientes que recibieron ribavirina con una tasa de anemia en relación con la propia toxicidad con la ribavirina. Y por último, les hablaré de la combinación de 3 drogas de AVI, que ha recibido, como ha comentado María, hoy mismo la opinión positiva del CHMP de la Agencia Europea y que probablemente pues, obtendrá la autorización de comercialización en aproximadamente un mes de tratamiento. Y en este sentido, de nuevo, los estudios son de muy alta calidad. Son estudios con un grupo de pacientes, como ven en la diapositiva, muy importante. Fíjense en la parte naranja de la diapositiva, cómo en los pacientes la combinación de un inhibidor de la proteasa, paridoprevir, onbitasvir, dasabuvir y ribavirina, la combinación de estas 3 drogas con ribavirina en 12 semanas, en genotipo 1 previamente tratado, parte derecha de la diapositiva, en barras naranjas, la tasa de curación fue superior al 95% con solo 12 semanas con ribavirina. Y si además esta tasa de respuesta fue independiente de la respuesta que tenía el paciente previamente a interferón. Es decir, que fue igual prácticamente en pacientes recaedores, en pacientes con respuesta parcial o en pacientes con respuesta nula, anulando el efecto negativo que podría tener la insensibilidad a interferón en este grupo de pacientes. Además, en este mismo grupo de pacientes hay el estudio PEARL, en el cual, como ven, se utilizó la combinación sin ribavirina en genotipo 1B y, como ven, en la parte derecha de la diapositiva, en este grupo específico de 1B, la combinación sin ribavirina durante 12 semanas fue suficiente también para mantener tasas de respuesta viral sostenida superiores al 95%. De nuevo, los efectos secundarios de esta combinación fueron en relación con la utilización de ribavirina y no hubo prácticamente ningún efecto secundario en relación con la medicación. Esta misma combinación se ha utilizado en pacientes con cirrosis, en el cual, como ven en esta diapositiva, en la parte derecha, se incluyó un número significativo de pacientes experimentados previamente. No se incluyeron pacientes que habían sido tratados previamente con inhibidores de la proteasa, eran todos pacientes no respondedores a interferón, PGLA y ribavirina, pero como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, las tasas de curación en 12 semanas de tratamiento, en este caso con ribavirina, fueron superiores al 95% en todos los brazos. Por lo tanto, y para terminar, quizás únicamente voy a poner las 3 fichas técnicas que probablemente, en vez de ayudarnos a decidir qué es lo que tenemos que hacer, probablemente en algunos casos nos van a confundir, pero esto es lo que tenemos y es con lo que tenemos que de alguna manera trabajar. El daclatasvir tiene una ficha técnica, como les presento aquí en la diapositiva, que recomienda en el genotipo 1 y 4, unido a sofosbuvir durante 12 semanas, y pone considerar extensión a pacientes con tratamiento previo, incluidos aquellos pacientes que tienen un inhibidor de la proteasa, NS3, un inhibidor de la proteasa, telaprevir o boceprevir, entiendo yo. En pacientes 1 con cirrosis compensada, directamente la recomendación en estos pacientes es 24 semanas y recomienda o puede decir que en algunos pacientes con factores pronósticos positivos se podría reducir a 12 semanas. La ficha técnica de simeprevir, en el brazo, lógicamente, de PEG interferón alfa, habla de lo que hemos comentado, 48 semanas para los pacientes en los cuales estamos hablando ahora, tratamientos experimentados, y en la combinación de sofosbuvir con simeprevir sofosbuvir, como ven, la duración que habla son de 12 semanas. La ficha técnica de sofosbuvir, ledipasvir, que ha salido exactamente hace 2 días, de nuevo va en contra de la evidencia científica que se ha presentado en el Congreso americano. Recomienda en pacientes sin cirrosis 12 semanas, pacientes incluso 8 semanas, como ha comentado María, en los pacientes naïf, y extender a 24 semanas. Pero, sin embargo, en pacientes con cirrosis compensada, a pesar de los estudios que les he presentado, tanto el análisis de los 500 pacientes como el estudio Sirius, la recomendación en cirróticos compensados sigue siendo 24 semanas y habla de 12 semanas que podría reducirse para aquellos pacientes con poco riesgo de progresión clínica
y que realmente tengan opciones de tratamiento subsecuentes, que hasta ahora, lógicamente, como no se ha tratado prácticamente ningún paciente con sofosbuvir y ibasvir, son desconocidas. Y por último, habla del tratamiento tanto en pre y post-trasplante como en descompensados, habla de 24 semanas. Por lo tanto, haciendo un poco el mismo ejercicio que María y viendo que no me ha cambiado las últimas diapositivas que había puesto, realmente la combinación de PEG-RIBA en tratamientos con interferón, PEG-RIBA y SIME es una recomendación 1A, porque como ha comentado María, tiene estudios de registro de buena calidad. Realmente en pacientes recaedores la recomendación sería 24-48 semanas, dependiendo de la respuesta que da por la terapia. Tengo muchas dudas de qué hacer con los parciales, porque yo creo que a día de hoy proponer a alguien, un paciente, un tratamiento de interferón 48 semanas es prácticamente imposible, y desde luego creo que en los pacientes nulos no se debe recomendar. La terapia con PEG-RIBA y SOF es una recomendación B2, perdón por la equivocación en la diapositiva, son también 12 semanas de tratamiento, no hay ensayos y solo práctica real, y en la ficha técnica viene reconocido como una posibilidad, conociendo, como les he dicho, que los estudios de práctica real hablan entre un 70 y un 80% de respuesta en estos pacientes. Centrándonos en los tratamientos sin interferón, que deben ser los elegidos en estos pacientes, SOF y Simiprevir tiene una recomendación, de nuevo B2, no B1B, sino B2, porque solo tiene realmente estudios en práctica real y un estudio, que es el COSMOS, con un número muy limitado de pacientes. Son 12 semanas de tratamiento, valorar 24 semanas y ribavirina solo en aquellos pacientes difíciles de tratar. Sofos y Daclas, de nuevo, es una recomendación B2. En pacientes sin cirrosis parece que 12 semanas y los pacientes cirróticos, sin embargo, se deben tratar 24 semanas y solo 12 semanas en pacientes seleccionados. Y por último, parece que los pacientes con cirrosis descompensada deben ir a 24 semanas con ribavirina, todo el armamentario puesto en estos pacientes. Las dos combinaciones que tienen una mayor calidad en los datos presentados son sofosbuvir y leipasvir y la combinación de AVI. Y en ellos, basados en los estudios clínicos randomizados, la recomendación es 1A. En pacientes sin cirrosis parece que la recomendación, y estoy hablando siempre de pacientes que han recibido tratamiento previo, que es el motivo de mi presentación, son 12 semanas. En pacientes con cirrosis parece, por los estudios de Bourlier y el metaanálisis, que 12 semanas con ribavirina son suficientes y reservamos 24 semanas para los pacientes con cirrosis descompensada. En la combinación de AVI, a expensas de que no tiene ficha técnica y por lo tanto no sabemos qué es lo que se va a recomendar, la recomendación inicial sería genotipo 1B, 12 semanas sin ribavirina, genotipo 1A en pacientes relapse o null se debería utilizar, en relapse 12 semanas con ribavirina. En los pacientes null responder parece que hay un grupo pequeño de pacientes que podría beneficiarse de la prolongación y por último 12 semanas sería el tratamiento en los pacientes cirróticos, aunque de nuevo habría que poner 24 en aquellos pacientes que tuvieran factores basales de pronóstico malos. Muchas gracias por su atención.